Buenos días a toda la audiencia que amablemente nos acompaña aquí, como todos los martes a las 10 de la mañana, a nombre de la Dirección General del Deporte Universitario de esta máxima casa de estudios que es la UNAM. Les doy la bienvenida a una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de equipos representativos, deportistas de equipos representativos de la UNAM desde hace 32 años. Y entonces vamos a platicar ahora de algo que se llama citrulina, ¿no? De los suplementos con citrulina. Y pues vamos a iniciar con esto. Se van a preguntar por qué pongo las sandías. Pues porque la citrulina realmente hasta su nombre lo debe a la sandía, ¿no? Entonces, la citrulina es un aminoácido no esencial, o sea que el cuerpo lo puede sintetizar a partir de otros aminoácidos u otras sustancias que lo produce, bueno, el organismo. También lo vamos a encontrar en los alimentos y pues también se comercializa actualmente mucho como suplemento, ¿no? Entonces, en el organismo la citrulina o L-citrulina, como es como que su nombre más completo, se convierte en L-arginina o arginina simplemente en los riñones. Ambos aminoácidos participan en el ciclo de la urea, que es el proceso responsable de la eliminación de amoníaco que se produce cuando se metabolizan proteínas y se va a producir este amoníaco no es bueno y entonces tiene que ser eliminado y ahí esto va a ayudar pues la citrulina y la arginina, ¿no? Entonces, la citrulina pues participa de este mecanismo que se realiza dentro del cuerpo humano. También la suplementación normal se hace con L-citrulina y no con L-arginina, ya que la primera aumenta más cuando hablamos de los suplementos de citrulina en las investigaciones, se ha visto pues que es mejor dar citrulina que L-arginina, aunque las dos, y vamos a ver que se va a transformar una en la otra. La L-arginina tiene ahí un problema de absorción en el tracto digestivo, mientras que la citrulina, y por lo tanto no se absorbe en su totalidad, todos los suplementos que son únicamente de L-arginina, mientras que los suplementos de L-citrulina sí se absorben más en su totalidad y ya después esta se va a transformar a L-arginina, ¿no? Entonces, por eso, vamos a ver más adelante que se ha visto que es un poco más eficiente para aumentar la concentración de la arginina, los suplementos de citrulina. Bien, eso, bueno, pues es así como que una pequeña introducción. De hecho, la citrulina, pues sí, primero obviamente se encuentra en los alimentos. Su nombre proviene del nombre científico que se le da, que está en latín, que se le da a la sandía, y entonces de ahí se le da el nombre a la citrulina, al aminoácido que es la citrulina. Y pero como les dije, pues se va a encontrar en los alimentos, ¿no? Y se han hecho pues recopilaciones. Un estudio japonés vio que ya desde el siglo 1800, a finales de 1800, que sería el siglo XIX, ajá, en el siglo XIX ya se usaban algunas cosas de sandía para favorecer la no la diarrea, sino para eliminar, pues, las heces fecales, ¿no? O sea, se usaba un poco para eso, pero esto era, pues, a partir más bien de la sandía como tal. Pero bueno, sí tenemos citrulina en los alimentos y obviamente la vamos a encontrar como es un aminoácido en los alimentos que tienen proteínas, que ya sabemos que de origen animal los alimentos pues que nos aportan proteínas, va a ser el huevo, las carnes, sean de ave, sean de res, sean de cerdo, cualquier animal, los pescados y los mariscos, todos estos van a tener citrulina. También la leche, que tiene proteínas, pero sobre todo se va a encontrar más en los quesos, en los alimentos de origen animal, pues vamos a encontrar gran cantidad de citrulina
en los quesos. También en los vegetales se va a encontrar citrulina, tanto en las frutas, en las verduras, en las leguminosas y en las oleaginosas. Las leguminosas, pues por supuesto, porque son las verduras o los vegetales que más proteína nos aportan. Entonces ya sabemos que pues media taza de frijoles nos da entre 7 y 9 gramos de proteína y pues en parte de esa proteína vamos a encontrar la citrulina, que es un aminoácido, ¿no? Entonces todas las leguminosas que son la soya, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las habas, este, etcétera, ahí vamos a encontrar citrulina, serían fuentes alimentarias de citrulina. Y también en las oleaginosas, que son todas estas semillas que tienen gran cantidad de grasita, pero que también tienen proteínas, ¿no? Como son las nueces, los pistaches, los cacahuates, las almendras, las pepitas de girasol y demás. Y de nueces, pues hay muchísimas, muchísimas nueces y todas tienen cierta cantidad de proteínas, más o menos por cada 10 gramos de cualquiera de estas oleaginosas, de estas semillas oleaginosas, vamos a tener 3 gramos de proteína y por lo tanto en esta proteína pues vamos a encontrar, podemos encontrar cierta cantidad de citrulina. Entonces ahí va a ser las fuentes. Las verduras también tenemos que las verduras van a tener gran cantidad de citrulina, sobre todo las coles, sean todo el tipo de col que sea, las colecitas de Bruselas, las coles normales, las calabazas también, las calabacitas, todos los tipos de calabazas, los espárragos, los pimientos, sean del color que sean, la berenjena, el chayote, el jitomate y la cebolla. Todas estas, sobre todo ahí resaltan mucho luego la cebolla. A mí me faltó ahí el ajo, que también son fuente de citrulina, pero sobre todo la citrulina, por eso el tema hoy es todo rojo con lo que puse, porque la vamos a encontrar, como les decía desde un principio, pues en la sandía, ¿no? Aunque también en el melón y en la guanábana son buenas fuentes de frutas que nos van a aportar citrulina, pero sobre todo pues va a ser en la sandía y en el melón. Bien, la sandía, entonces ahí está su nombre en latino, su nombre científico, Citrullus lanatus, que por eso les digo, de ahí viene el nombre de citrulina. Es originaria de África, la sandía. Sus semillas negras se distribuyen por toda la pulpa, o sea, no como en otros frutos donde se concentran. Aquí están por todos lados las semillas, lo cual a veces pues nos causa inconvenientes cuando la comemos. Y su piel exterior es satinada y de color verde. Bueno, así la describen en esta página que es como del consumidor española y dicen que tiene una piel satinada de color verde, ¿no? Nosotros, pues todo mundo creo que conoce cómo es una sandía y pues tiene sabor dulce. También resaltan mucho que aunque su sabor es dulce, pues se usa tanto en preparaciones saladas como en preparaciones, como se puede usar como postre, pero en preparaciones saladas, digo, aquí en México, pues incluso chile se le puede espolvorear o se le espolvorea chile y sal a la sandía y y es una costumbre, pues, una de las costumbres de comerse. Entonces se dice que, bueno, aunque es de sabor dulce en sí la sandía, pues se puede usar en preparaciones saladas o dulces. Ahí en esta página venía un licuado de helado de vainilla con sandía, no sé a qué sepa eso, pero ahí lo proponían y venían otras propuestas de cómo consumir la sandía. Y hablo todo esto porque parte de las investigaciones que se han hecho al utilizar al buscar la citrulina como fuente de, para mejorar el rendimiento, perdón, atlético, se ha usado jugo de sandía, ¿no? En algunas investigaciones, no en todas, las mayorías se usa más en forma aislada la citrulina, pero sí hay investigaciones donde, pues por su alto contenido de citrulina, se ha usado jugo de sandía como el aporte como tal de la citrulina. Y pues nada más aquí un dato curioso, estas sandías cuadradas, que no es que las hayan hecho
un dibujo hecho por computadora, son reales y tampoco es que estén diseñadas genéticamente, se hayan modificado genéticamente para que sean así, ni es un proceso de hibridación, que ya sabemos que no es una modificación genética, pero que se podría ahí hacer algunas modificaciones, sino que esto pues es muy curioso. Se vio que un agricultor japonés se dio cuenta que era difícil transportar las sandías redondas, ruedan, se caen, y entonces él les empezó a poner cajas de cristal para que cuando fueran creciendo fueran formando esta forma cuadrada, lo que las hace mucho más fáciles de transportar. Claro que también este invento de este japonés de la isla de Shikoku ahora es, bueno, todo un éxito donde miles de personas participan en la producción en todo el mundo. De hecho, encontré páginas, por ejemplo, en Colombia, donde también se cultivan así las sandías. De la página donde encontré, lo que sí dicen es que no son baratas. Allá en Japón se vendían en 80, el equivalente de 80 euros, o sea, es como si lo pensamos en 20 pesos, serían 1,600 pesos el euro. Entonces, pues como que no es mucha ventaja el comer. Y las ventajas nutricionales o de sabor no se alteran para nada, o sea, el contenido de citrulina va a ser el mismo, nada más que va a ser más fácil transportar y dicen que, bueno, en Japón se usa regalar también frutas en algunos momentos, ¿no? Aquí también se hacen luego, se emplayan así frutas en una canasta como un regalo y entonces dicen, pues estas como que son más apreciadas así para un regalo, ¿no? Bueno, eso es nada más como un dato curioso de este invento y que les decía, se cultivan no nada, ya no nada más en Japón, sino también encontré páginas, bueno, una en Colombia donde las presentaban. Y entonces la sandía, el Citrus lanthanus, pues nos aporta muchas cosas, ya sabemos que nos va a estar aportando como todas las frutas, gran cantidad de antioxidantes por su color rojo. Sabemos que les he dicho muchas veces que los antioxidantes pues dan ciertos colores a las frutas, entonces tiene licopeno, tiene tanto licopeno como los jitomates, que son también una fuente principal de licopeno que ayuda sobre todo a la visión y a otras funciones en el cuerpo, pero también pues contiene gran cantidad de citrulina, ¿no? Que es de lo que estábamos o de lo que es la charla de hoy, esta charla que es citrulina, pero pues ya vimos que la encontramos en varios alimentos, pero sobre todo en la sandía. Entonces, antes de hablar de citrulina y suplementos, que ahorita es lo que vamos a pasar ahora a hablar de la citrulina en los suplementos, pues tenemos que hablar de algo que ya hemos platicado otras veces, que es el óxido nítrico. Pues vamos a recordar qué es el óxido nítrico y van a ver por qué necesitamos hablar de él. El óxido nítrico es un gas que se produce naturalmente en el cuerpo humano, que relaja, su función va a ser relajar los vasos sanguíneos y al relajar los vasos sanguíneos, pues incrementa el flujo sanguíneo hacia todos lados, ¿no? Entonces se relajan los vasos sanguíneos y favorece la irrigación de la sangre y que pues en el ámbito del deporte pues nos interesa que le llegue sangre a los músculos sobre todo, ¿no? Entonces, pues esta es la función del óxido nítrico que naturalmente se produce en el cuerpo humano, se sintetiza y va a relajar esto. Ya habíamos visto que, bueno, participa por un lado en el sistema inmune también, pero esto no tiene tanto que ver ahorita con la plática, pero sobre todo, cuando hay vasodilatación, pues favorece que baje la presión arterial. Y esto se los presentaba cuando veíamos que se ha usado la remolacha como precursor de óxido nítrico, pero por los nitratos que contiene la remolacha, no por citrulina, sino por nitratos, y que tomando jugo de remolacha se habían hecho estudios donde lograban bajar la presión arterial de personas hipertensas, ¿no? Bueno, también favorece al llevar
oxígeno a las células, pues favorece la respiración celular que se realiza en la mitocondria, que ya hemos dicho que la respiración celular realmente es el proceso mediante el cual se oxidan los ácidos grasos y se obtiene energía a partir de ellos o a partir de los hidratos de carbono también en el proceso aeróbico, ¿no? En el llamado ciclo de Krebs y se va a obtener energía. Entonces, cuando hablamos de respiración celular, que la favorece porque lleva el oxígeno para obtener energía en forma aeróbica, pues quiere decir que favorece la obtención de energía y también pues la contracción muscular, ya que le llega energía el oxígeno y los nutrimentos energéticos a los músculos, pues va a favorecer también la contracción muscular. También existen muchos suplementos en el mercado que dicen óxido nítrico o no. Normalmente lo ponen como no, yo lo puse o como on, porque pues on sería en español, óxido nítrico no es en inglés, NO, y así lo vamos a encontrar. Todos los suplementos que ven que dice una no grandota, no quiere decir que no los compren, sino que lo que le están promocionando ahí es óxido nítrico. Y aunque se comercializan como óxido nítrico, que esto ha ido cambiando mucho, ya le ponen ahí un poco más otras leyendas, pero todavía hay muchos que dicen óxido nítrico o no en grandote. Bueno, se comercializan con afirmaciones de que pueden mejorar la fuerza, el rendimiento y la resistencia. Todo esto a partir del óxido nítrico. Realmente estos suplementos no contienen óxido nítrico porque esto es un gas, entonces pues no es fácil tener un gas ahí dentro de la botella y servírselo a cucharadas o podría tal vez ponerse en cápsulas, pero como es un gas va a ser más fácil que se escape y también es bastante inestable, o sea que reacciona fácilmente con el medio y entonces no se va a mantener como óxido nítrico todo el tiempo. Entonces, lo que contienen estos suplementos de óxido nítrico no es óxido nítrico, sino precursores de óxido nítrico, que les digo en la plática de remolacha, vimos los nitratos como precursores de óxido nítrico y otros precursores, que es lo que normalmente traen los suplementos, es L-arginina, L-citrulina, en los cuales ya en el cuerpo los va a utilizar estos dos aminoácidos para obtener óxido nítrico, ¿no? Entonces los suplementos nos van a dar o citrulina o arginina o los dos, incluso hay suplementos que nos aportan los dos y nos aportan otras cosas, pero sobre todo, ¿qué va a pasar ya en el cuerpo? Pues que la citrulina se va a transformar a arginina y la arginina es la que se va a transformar a óxido nítrico, ¿no? Entonces, realmente vamos, estos suplementos de óxido nítrico que nos van a ayudar a esto, a que se relajen los vasos y que le llegue sangre a los músculos, pues va a ser sangre con oxígeno y nutrimentos, pues va a ser a partir de citrulina o de arginina o de los dos, ya que la citrulina se transforma en arginina y después se obtiene óxido nítrico. Entonces, cuando tenemos esto de citrulina, arginina, óxido nítrico, ya que entra al organismo, se absorbe y demás, se va a transformar, ya quedamos la citrulina en arginina y en óxido nítrico y se van a expander entonces los vasos sanguíneos, ¿no? Ya cuando esto llega al torrente sanguíneo, este óxido nítrico va a favorecer esta expansión de los vasos sanguíneos. Y como mencionamos, pues más sangre es más oxígeno y más nutrimentos para que los músculos, ya sea se estén ejercitando o no, pero esto especialmente pues se ha investigado en relación con el ejercicio y sí se han encontrado unos beneficios que es de lo que vamos a platicar hoy. Pero todo esto pues es gran parte es a partir de esta mayor irrigación que se va a dar por el óxido nítrico. También esto, ya que llega esta irrigación, no nada más, porque es lo que se ha estudiado, sobre todo se empezó a estudiar mucho con la arginina, también se acelera la evacuación de los desechos que causan fatiga muscular, sobre todo del lactato. Se han hecho estudios con arginina y citrulina y se ve que pues favorecen al haber esta mayor irrigación, también el que se puedan recoger los desechos, sobre todo el lactato,
y pues se pueda llevarse otra vez a hígado para que sea nuevamente transformado y se elimine y entonces pueden favorecer ese avisto y ahí es parte de lo que se hace en las investigaciones, algunas investigaciones, justamente ver cuánto mejora la percepción de la fatiga del deportista después de haber tomado los suplementos, ¿no? De estos, si le funcionó o no, si disminuye la percepción de la fatiga, dada en esto. Claro, se podría hacer una prueba de lactato, que sería mejor, para ver realmente qué está pasando, pero las investigaciones son muy variadas, que es lo que vamos a mencionar después. Bueno, la citrulina forma parte del ciclo de la urea, mecanismo mediante el cual el amoníaco, producto tóxico en el del metabolismo proteico, que les había mencionado al principio, se transforma en urea, que ya es un compuesto neutro y no tóxico y que se puede eliminar esta transformación. Todo esto va a ocurrir en el hígado, por eso puse la imagen del hígado. Y entonces esto es otra parte que es favorable, ¿no? No únicamente va a ser lo del óxido nítrico, que es la irrigación, sino también que participa en este llamado ciclo de la urea, que es transformar el amoníaco en algo que no nos haga daño, ¿no? Que es tóxico el amoníaco en algo que no nos haga daño. Entonces, esa es otra función de la citrulina. Ahora, cuando hablamos de suplementos, que siempre aquí, cuando estoy platicando de suplementos, pues hablo del Instituto Australiano del Deporte, ya que es un instituto reconocido mundialmente que ha clasificado los suplementos, y te vamos a hablar de esto, y pues hace revisiones muy específicas sobre los suplementos, pero no nada más suplementos alimenticios, sino suplementos alimenticios y deporte, ¿no? Entonces, pues es reconocido su clasificación de la que vamos a hablar, que ya hemos comentado, la ABCD, pues se utiliza en todo el ámbito deportivo. Y el Instituto Australiano del Deporte entonces nos dice los alimentos y suplementos deportivos pueden jugar un papel en los planes de nutrición deportiva de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y menciona ahí en su página que, bueno, aunque tal vez el papel no sea el principal, de todas formas, no deja de ser un papel importante. Y entonces, la clasificación, pues la hacen obviamente consultando o creando una especie, digamos, de comités entre científicos del deporte, nutriólogos del deporte, médicos del deporte, entrenadores, deportistas y organizaciones deportivas. Y entonces, entre todos, pues, van a crear un enfoque pragmático y transparente que nos interesa, que equilibra los pros y los contras del uso de suplementos deportivos, suplementos alimenticios deportivos, ¿no? Entonces, o sea, por eso es que es reconocido, porque no nada más es una sola persona la que decide o opina sobre todo, sino que se crea todo eh, conjunto para analizarlos, ¿no? Y ellos van a clasificar los suplementos deportivos de acuerdo a 3 puntos principalmente. Uno, si son seguros, si es seguro usarlos, si no van a causar ningún daño para la salud el utilizarlos, ¿no? Porque puede haber sustancias que a lo mejor sí son útiles para el organismo, pero que pueden causar daños para la salud, o útiles para el rendimiento, pero que pueden causar daños para la salud. El segundo punto, obviamente, si son permitidos, si no entran, esto pues es rápido, si no entran en la lista doping, ¿no? Si no están en la lista de doping de la WADA, entonces, pues ya pasaron 2 puntos. Pero sobre todo, pues hay que ver si sirve, ¿no? Si son realmente útiles, si van a funcionar, porque pues vamos a encontrar muchísimos suplementos que ya, si leemos las leyendas, pues las leyendas que traen escritas los suplementos en los botes, pues dicen muchísimas cosas y no todas siempre están probadas, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo,
la FDA en Estados Unidos, pues no tiene un control tan riguroso como con los suplementos alimenticios, como es con los medicamentos. Y entonces, pues a veces pueden tener cosas o tener alegatos, que estos sí, los alegatos, o sea, lo que ponen en la etiqueta, sí se sanciona un poco más, que puedan comprobar o no lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante es saber si realmente sirve, porque a veces pues se hace una sola investigación y dicen sí sirvió y lo probamos en 3 personas, ¿no? Entonces eso realmente no tiene prueba científica y la idea de esto pues es evaluarlos realmente. Entonces ya quedamos que eso lo dividen en grupo A, B, C y D. A, que tiene fuerte evidencia científica para su uso en situaciones específicas en el deporte, usando protocolos basados en la evidencia científica. B, tiene un apoyo científico emergente, o sea, son los que están surgiendo, los nuevos que todavía no, eh, digamos, no tienen tanta historia, ¿no? Como la creatina, que desde 1965 se estudia, ¿no? Que merecen más investigación considerando para su uso, pero pueden ser considerados para su uso por atleta bajo un protocolo de investigación o sustitución de un monitoreo especial, ¿no? Manejado por caso de cada deportista. Ya en C ya pasan al otro lado, que la evidencia científica no respalda el beneficio entre los atletas o no se realizó ninguna investigación para guiar una opinión formada, ¿no? Estos pues sí ya están como que reprobados o que pues se espera que haya todavía más evidencia porque no hay suficiente evidencia para respaldarlos y entonces se quedan en el grupo C. Y D son los que están prohibidos o con alto riesgo de contaminación de sustancias que podrían conducir a una prueba de dopaje positiva. Entonces, los D son los que están prohibidos. Y pues al buscar en este Instituto Australiano del Deporte, en esta clasificación de los suplementos, ¿qué creen? Pues que no encontré la citrulina. La citrulina no se encuentra en ninguno de los grupos. Obviamente no es en doping, pero no se encuentra. Y yo supongo, pero esta es suposición mía, que es porque falta evidencia, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, falta evidencia y entraría en el grupo C, de acuerdo a lo que encontré en otros lados. Yo creo que entraría en este grupo C, pero no sé si para ellos la evidencia ahorita todavía es insuficiente como para ponerla en el grupo C siquiera. Bien. Entonces, investigaciones, sí hay investigaciones sobre citrulina. Ahí les pongo subrayado donde pueden consultar esta investigación, que es del 2020. Bueno, se publicó en el 2020, se hizo en el 2019 y se llama Efecto de la suplementación de L-arginina y L-citrulina sobre el rendimiento físico, una revisión sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no, los autores de esta investigación no hacen ellos, no son ellos los que le dan la citrulina o la arginina a un grupo de atletas, sino que hacen una revisión de todos los estudios publicados de 2008 a 2018 a través de internet, en revistas especializadas, y entonces revisan 10 años, les digo, de 2008 a 2018, y encuentran más de 500 estudios, pero como son muy variables los estudios, pues se tienen que elegir cuáles sí pueden compararse unos con otros, ¿no? Esto es desde que, por ejemplo, alguno utilizó animales en lugar de humanos y pues entonces dicen, no, pues se descarta y así por diferentes causas se van descartando y se logran encontrar 38 que tienen que, de acuerdo a los criterios de los investigadores, de los científicos que están haciendo este análisis de los estudios, cubren los criterios para decir si pueden entrar en esta revisión, ¿no? O, por ejemplo, otro motivo es que no nada más le daban citrulina o arginina, sino que además, por ejemplo, les daban creatina y les daban más cosas, ¿no? Entonces, cuando se dan muchas más cosas, pues ya el estudio, a final de cuentas, no se va a saber si fue todo el conjunto de lo que se dio o solo la citrulina,
y entonces pues ese estudio tiene que ser descartado, ¿no? Entonces por eso se quedan solamente con 38 estudios y bueno, en estos estudios se usó citrulina, arginina, o solas, o combinadas, o se usó jugo de sandía como fuente de citrulina. Ujú. Entonces, les decía, en este estudio, no que diga, en las investigaciones que revisaron, en estas 38 investigaciones que revisaron, todo esto se fue utilizando y pues ya se vio que iba sirviendo o no. ¿Y a qué conclusión llegan? Sí, porque, bueno, viene toda la parte, por eso les pongo ahí por si quieren leerlo todo completo, es bastante interesante, pero pues para efectos de esta plática solo puse aquí la conclusión a la que ellos llegan, que son dos puntos importantes, este y el que sigue. Uno, dicen, de acuerdo a estos 38 estudios, existe evidencia de que la L-citrulina puede funcionar mejor como ayuda ergogénica que la L-arginina sobre el rendimiento físico, ¿no? Ya les había dicho en parte esto, se había visto porque se absorbe mejor la L-citrulina finalmente en el estómago. Esto es punto que yo estoy agregando. Entonces, pero bueno, ellos concluyen esto, la L-citrulina funciona mejor que como ayuda ergogénica que la L-arginina, ya que la L-citrulina mostró un efecto positivo sobre la percepción subjetiva del esfuerzo, que es lo que les decía, de cómo el sujeto dice siento la fatiga o no siento la fatiga, y sobre el dolor muscular. Además, sí se vio que también era favorable la disminución de las concentraciones de lactato, esto sí ya por medición, no por percepción del esfuerzo, y una disminución del tiempo en pruebas máximas, ¿no? Que se les ponía a los deportistas a hacer un esfuerzo específico y entonces se veía que mejoraba el hacer este movimiento específico con cuando tomaban la citrulina. Entonces, insisto, si le quieren revisar toda la investigación, que es muy interesante porque estudia otras investigaciones y entonces saca conclusiones a partir de muchos estudios y esto nos ayuda mucho, ¿no? Ahí viene la, el, la, el código, se me olvidó ahorita el nombre preciso, para encontrar la investigación. Bien, sin embargo, también concluyen ellos, la segunda parte de su conclusión es, aún falta evidencia para establecer las dosis de L-citrulina beneficiosa para el rendimiento físico, ¿no? Entonces se ve que hay evidencia de que sí ayuda, pero todavía falta más estudios para realmente establecer cuánto es lo que se necesita de la citrulina, ¿no? Entonces, pues todavía se queda, y les digo, este es del 2020, claro, es una revisión de los estudios, por eso les puse las fechas, pero pues es lo que hay a la fecha. Encontré otro estudio similar también, pero bueno, nada más puse y entonces pues vemos que todavía lo que nos menciona es que falta evidencia para establecer dosis y pues para algunas otras cosas. ¿Qué otra? Ya vimos pues lo que nos dice respecto a los suplementos de citrulina, o no nos dice que es pues hasta cierto punto malo, que no nos lo diga el Instituto Australiano del Deporte, esta investigación, la investigación que acabamos de ver, que es un estudio de los estudios que se han hecho sobre citrulina. Y también pues existe algo que es la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que obviamente revisan todo lo que son los suplementos dietéticos, tanto para si funcionan o no para la salud, para mejorar la salud o no, y tienen ahí un apartado de para el rendimiento físico. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, primero funciona lo que ellos encuentran, que también ahí les dejo la página. Dice, las investigaciones sobre la citrulina como suplemento para el rendimiento físico son pocas y son limitadas, ¿no? Entonces, pocas y limitadas dicen, bueno, eran 500, no son tan pocas,
pero como les digo, como van variando mucho, realmente las que finalmente, por ejemplo, en el otro estudio dicen, estas son las que cubren criterios suficientes para poder evaluar algo, o para poder sacar conclusiones, pues eran 38, ¿no? Entonces, aunque ellos se encuentran 500, dicen 38, aquí no mencionan ya nada que revisaron, pero pues dicen, pues son pocas y son limitadas en los resultados. En los estudios se usa, que esto es un problema justamente a veces para poder decir, para poder establecer una conclusión, es que se usan dosis muy variadas que van hasta 9 gramos de citrulina por un día, por ejemplo, nada más como una dosis única antes del esfuerzo o antes sí, de la prueba que se les haga, o tomar 6 gramos al día por 16 días y entonces ya presentar el esfuerzo, ¿no? Entonces, ya de aquí tenemos dos diferencias y entonces no es fácil comparar unos con otros y las dosis estas hasta 9 gramos pues van a variar mucho los estudios, los otros, el que les mencionaba del estudio anterior, ellos, no me equivoco, llegaban a más gramos, hasta 12 me parece, 12 gramos los estudios que ellos revisaron, entonces sí variaba mucho, pero ellos aquí los institutos nacionales de salud o la oficina de suplementos dietéticos, esto es lo que ellos dicen, pues estas dos dosis, ¿no? Que sí son pues variables y no nos van a ayudar mucho. ¿Y que encuentran en estos estudios? Ellos dicen, pues, ¿por qué no podemos llegar a una conclusión clara? Porque las conclusiones que encuentran los estudios con estas dosis de darles antes son algunas hasta contradictorias, porque si bien hay unos que dicen, pues no hubo cambio, un cambio significativo en que mejorara algo el rendimiento, no hay cambio. También hay estudios que dicen sí mejora el rendimiento al tomar citrulina, pero llega a haber estudios, y también los llegan a mencionar en la otra investigación que les dije, que empeora, ¿no? Que empeora el rendimiento y entonces, pues, estas son contradictorias y no podemos establecer un 100% de que va a funcionar. Es como nos dice. Y sobre todo, bueno, como son obviamente institutos nacionales de salud, lo que les interesa mucho es la seguridad, ¿no? Es seguro tomarlo, que también les decía, eso es lo que decía el Instituto Australiano del Deporte, que es seguro, ¿no? Que es con lo que inician y pues dicen falta investigación sobre la citrulina como para saber a ciencia cierta que es seguro tomarla en forma aislada, ¿no? Ya, o sea, se presume que por ser un aminoácido, que el cuerpo lo sintetiza, pues, digamos, no es una sustancia ajena a nuestro cuerpo, es algo que ya tenemos en forma normal en nuestro cuerpo, que viene en los alimentos, entonces podríamos decir es seguro. Pero una cosa es pues la citrulina que nuestro cuerpo produce, que sabe que la necesita, la que vamos a comer con los alimentos, y otra cosa es la citrulina que nos den en dosis más altas dentro de los suplementos. Y entonces la oficina de suplementos dietéticos nos dice, pues no hay investigaciones realmente todavía suficientes para decir que sea seguro el consumo de suplementos de citrulina. Tampoco lo contrario, ¿no? Que hagan daño, pues no hay investigaciones. Dicen nada más algunos han informado que causa malestar estomacal, pero bueno, esto podría, digamos, no ser grave, ¿no? O sea, para un deportista, si dice, si me mejora el rendimiento, si el malestar estomacal no es mucho, pues no me importa para nada este pequeño malestar estomacal, ¿no? Pero lo otro es de que no se han probado, no se han estudiado suficiente y sobre todo a un largo plazo, porque el suplemento, cuando les ponía el ejemplo de una sola dosis, pues decimos, bueno, una sola vez a lo mejor no hizo daño, ¿no? Pero si así se toma continuamente por todo un año, todo un ciclo deportivo, pues a lo mejor ya es demasiada dosis esa cantidad, ¿no? Entonces no hay estudios de eso que prueben una cosa o la otra y entonces pues todavía no se puede asegurar que sea seguro. Por lo tanto, como tampoco hay estudios y menos si no están completos para deportistas, menos hay para embarazadas, mujeres amamantando, niños o adolescentes,
Y entonces, pues la Oficina de Suplementos Dietéticos dice, pues hay que tener precaución y mejor que no los consuman porque no hay estudios que puedan asegurar que sean seguros, ¿no? Y entonces los suplementos, los alimentos ya pueden comerse toda la sandía que quieran, si no les causa malestar estomacal o intestinal y no va a haber problema. Pero como suplementos, pues para sobre todo estos grupos que siempre es los que se intenta proteger mientras no haya una investigación, pues no pueden consumirlos. Entonces, llegamos al final de esta charla con esta conclusión sobre otra vez la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud y ellos que concluyen de los suplementos de citrulina para el deportista. Bien, pues ellos concluyen que no hay suficiente evidencia científica que apoye el uso de suplementos de citrulina para mejorar el ejercicio o el rendimiento físico. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que ellos llegan y pues entonces les digo, al no tener información de los institutos nacionales, del Instituto Australiano del Deporte, los ODS nos dice que pues no hay suficiente evidencia científica, pues yo no recomendaría el uso de citrulina. Bueno, como precursor de óxido nítrico, pues se vio en el estudio que vimos pues que sí mejoraba algo, pero pues todavía se queda. Bueno, me faltó uno ahí, eh, eh, se queda como que, bueno, se puede seguir usando, teóricamente no va a hacer daño, por eso les puse las dosis, las que reportaban los ODS, que bueno, esas dosis no habían reportado ningún daño, hasta 9 gramos en una sola toma o 6 gramos por 16 días. No habían reportado ningún daño hasta el momento, entonces se podrían tomar como precursores de óxido nítrico, pero pues no hay más evidencia, ¿no? O sea, como que sí sirve, pero no hay suficiente información todavía sobre dosis, sobre seguridad y sobre que al 100% funcione. Entonces, pues esa es la conclusión. Y pues hasta aquí llegó esta charla hoy, que estuvo más cortita que otras. Me despido de ustedes a nombre mío y a nombre de la producción, Diana, que está aquí en la producción apoyándonos siempre, pues nos despedimos. Hasta el próximo martes.